Mañana es un día bien importante porque podría erradicarse la reforma tributaria, que es la solución después, dice el gobierno, de ese año tan duro que tuvimos el año pasado en materia de finanzas públicas. Señor viceministro técnico de Hacienda, doctor Juan Alberto Londoño, bienvenido a Redma Noticias, buenas noches. Buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes. Señor viceministro, ¿cuánto dinero esperan recaudar con esta propuesta y para invertirlo en qué? Para dar esa respuesta hay que dar un contexto. Hoy nosotros estamos teniendo un gasto de 11 billones de pesos en los programas sociales de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y el Ingreso Solidario. Es muy importante que entendamos 11 billones de pesos que si no se hace una reforma desaparecerán a partir de junio de este año y desaparecerán esas ayudas a la población más necesitada del país. Entonces, para mantener los programas sociales necesitamos 11 billones de pesos y adicionalmente necesitamos otros 14, 15 billones de pesos para tapar el hueco. Un hueco que se generó por la necesidad de hacer un gasto adicional, un gasto en todos los programas que administró el FOME y adicionalmente por ese menor ingreso que tuvimos a raíz de la pandemia. Entonces necesitamos alrededor de 25 billones de pesos para tapar el hueco que se nos ha generado. Señor viceministro, el país entiende ese hueco fiscal por el problema que tuvimos con la pandemia, pero colocarle IVA a productos como el café, siendo Colombia un país cafetero, al chocolate, las pastas, al azúcar, que son elementos básicos que para muchos hacen parte de la canasta familiar en momentos en que mucho colombiano ha perdido el trabajo o tiene reducidos sus ingresos, ¿no es una decisión injusta? Yo partiría por decir una cosa. El 40% de la población colombiana no va a pagar IVA en ningún producto. Es muy importante que tengamos claro eso. En Colombia hoy la población paga IVA a más del 35-40% de la canasta familiar. Y lo que les estamos diciendo es no paguen IVA de nada. Les estamos diciendo 40% de la población no tienen que pagar IVA. Estamos pensando en aumentar en algunos productos el IVA para tener un mayor recaudo, para ser solidarios con la población que más lo necesita. Pero cualquier producto que esté en este momento en discusión no está cerrada, estamos mirando todas las posibilidades y lo más importante es que tengamos claro que el país necesita los recursos para mantener los programas sociales. Pero señor viceministro, le quiero insistir en algo tan nuestro como el café, como el chocolate, como la pasta, que es de la canasta familiar. Un IVA, ¿no cree que es bastante inconveniente cuando la gente hoy no tiene plata porque ha perdido el empleo por cuenta de la pandemia o le redujeron los ingresos en el trabajo? Vuelvo e insisto, el 40% de la población no pagará ningún IVA. El 40% de la población no pagará ningún IVA. Lo segundo es, no está cerrado a que tenga IVA o no tenga IVA el café o el azúcar. Es un tema de discusión que tendremos que abordar con el Congreso de la República. Lo importante es que busquemos los recursos, que todos sabemos de las necesidades de recursos que tenemos, que busquemos esos recursos para poder tener esos programas sociales que tanto benefician a los más perjudicados por la pandemia. La otra cara, señor viceministro, el impuesto al patrimonio es calificado por malo. Algunos analistas dicen que es un golpe tremendo a los inversionistas y a quienes han traído recursos en los últimos años esperando otras reglas de juego. ¿Qué piensa el gobierno? Yo diría dos cosas en ese sentido. La primera es que es muy importante que quede claro que el impuesto al patrimonio debe ser temporal. No puede ser un impuesto permanente. La segunda que diría es, estamos haciéndole unos ajustes a ese impuesto para que por encima de 5.000 millones de pesos, que es un patrimonio considerable, empiece a pagarse ese impuesto. No como hoy, que los 5.000 millones de pesos pagaban impuesto, sino que por encima de 5.000 millones de pesos, es decir, la tarifa marginal, el ingreso marginal, el patrimonio marginal que tengan por encima de los 5.000 millones de pesos, empiece a tributar. Y estamos calibrando esa tarifa para no afectar a las personas y la inversión que pueden hacer. Lo segundo que es muy importante en eso, es que no es un impuesto nuevo. Realmente lo que se constituye es un adelanto de renta, de las rentas futuras que esa persona va a generar para decirle, páguelo hoy y descuéntelo más adelante. Señor viceministro, ¿qué futuro tiene esta reforma tributaria que ustedes van a pasar a consideración del Congreso en un momento en el cual en Bogotá vamos a empezar en cuarentenas nuevamente, en confinamientos, ni qué hablar de lo que está pasando en Barranquilla, en Medellín y en Cali? ¿Usted cree que el Congreso en este momento tiene suficiente ambiente para darle el visto bueno a esta reforma? Yo estoy convencido de que sí.
El Congreso entiende la necesidad de ese gasto social que tenemos que hacer. Es que si no hacemos esta reforma social y sostenible, lo que nos va a pasar es que no vamos a poder hacer ese gasto que es indispensable para la sociedad, que es indispensable para las familias más vulnerables. Recuerde, 11 billones de pesos son para mantener esos programas sociales que creamos en la pandemia y que son indispensables para que la sociedad pueda salir adelante. Adicionalmente, la reforma tiene estímulos para generar empleo en los jóvenes, que son los que más desempleo tienen, estímulos para la educación superior en las universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3, estímulos para las pequeñas y medianas empresas. Todo esto es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que nuestra economía se dinamice, que el consumo funcione, que tengamos crecimiento. Estoy convencido que el Congreso está de acuerdo con eso. Estamos buscando son las mejores fuentes para desarrollar esos programas sociales. Finalmente, señor viceministro, ¿y cuál es el plan B? Porque si el Congreso les dice que no, ¿de dónde va a sacar entonces el gobierno la plata para esa reforma social? En este momento, y tengo que ser absolutamente claro, no puede existir un plan B. Nosotros necesitamos esos ingresos, porque sin esos ingresos no podremos mantener la inversión pública, no podremos pagar los programas sociales. Entonces estamos convencidos que el Congreso nos acompañará, tendremos una discusión muy importante, muy enriquecedora, pero sacaremos adelante los recursos para mantener la inversión social. Señor viceministro técnico de Hacienda, Juan Alberto Londoño, gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias y explicarnos este camino que se viene para el gobierno en el Congreso por cuenta de esta reforma social. ¡Feliz noche! Un gusto haber estado con ustedes.